Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para seguir compartiendo con ustedes un tema que nos han consultado permanentemente, que tiene que ser obviamente con la reforma pensional, la cual pues está debidamente aprobada en el Congreso de la República y solo falta la firma del presidente, quien ya anunció que la va a firmar y por este motivo pues esta se convertirá en ley. Ya hemos hecho tres videos anteriores. Uno, reforma pensional versus régimen de transición. Otro, reforma pensional versus ámbito de aplicación a impuestos. Un tercer video también, reforma pensional versus pensión de vejez. Vamos entonces a trabajar este cuarto video que tiene que ver con la reforma pensional versus devolución de aportes. Sobre todo porque pues mucha gente nos ha preguntado, nos ha consultado, venga, si yo no cumplo con los requisitos, pues antes me devolvían los recursos, si yo en este nuevo régimen no cumplo con los requisitos, me los van a devolver, no me los van a devolver, voy a ser parte de algún pilar. Entonces, obviamente, quisimos hacer este video para aclarar todas y cada una de estas dudas y preguntas que nos han venido haciendo. Y para esto, pues obviamente tenemos que recordar lo que ya hemos dicho en otros videos. Y en primer lugar es a quién se le va a aplicar el régimen anterior y a quién se le va a aplicar la reforma pensional. Ya tenemos claro un aspecto muy positivo y es que si un hombre el 1 de julio del 2025 tiene 900 semanas o si una mujer al 1 de julio del 2025 tiene 750 semanas, pues a ella no se le va a aplicar ni a él se le va a aplicar la reforma pensional, sino que se va a aplicar el régimen anterior, es decir, el consagrado en la Ley 100 de 1993. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no cumples con la transición, pues te van a aplicar obviamente este nuevo régimen, que es un régimen que, como ya lo he mencionado anteriormente, es un régimen en el cual tu pensión se liquidará de acuerdo al ingreso. Si tú tienes un ingreso inferior a 2.3 salarios mínimos, te van a pensionar como si estuvieras afiliado al régimen de prima media con prestación definida. Si por el contrario tienes un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos, vas a tener una liquidación combinada. Hasta los 2.3 salarios mínimos te liquidarán con las reglas del régimen de prima media con prestación definida y después de los 2.3 salarios mínimos te liquidarán con las reglas propias del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y también tenemos que tener en cuenta que la reforma pensional va a permitir que todos aquellos hombres que el 1 de julio del 2025 tengan 900 semanas y todas aquellas mujeres que el 1 de julio del 2025 tengan 750 semanas, pero estén en un fondo privado de pensiones y que hoy con la normatividad no lo pueden hacer, se puedan devolver de los fondos privados a Colpensiones y como ellos tienen transición, pues obviamente la pensión se liquidará por el régimen anterior. Hechas estas precisiones, pues vamos a mirar entonces cómo es el tema de la evolución de aportes, estando en prima media o estando en ahorro individual con solidaridad. Entonces, primer escenario, vamos a hablar de aquellas personas que tienen régimen de transición, es decir, a quienes no se les va a aplicar la reforma pensional. Como ellas tienen transición, pues van a seguir afiliadas, en este caso de pensión de vejez, a Colpensiones. Entonces, digamos que la persona tiene la edad, pero le faltan las semanas. Por ejemplo, es hombre, tiene 62 años, pero no tiene las 1.300 semanas. Como no cumple con los requisitos para la pensión de vejez en prima media con prestación definida, en el régimen anterior, ¿qué le van a dar? Una indemnización sustitutiva, que eso es un ingreso que es más o menos lo que él cotizó durante todo su tiempo, pero obviamente no le alcanzó a pensionar y como no le alcanzó para la pensión por las semanas cotizadas, ese dinero se lo van a devolver y ese dinero se llama indemnización sustitutiva. Pero va a haber personas que no tienen transición.
sino que se les va a aplicar, obviamente, el régimen nuevo, o sea, la reforma pensional. Entonces, ahí es donde entra en importancia el tema de los pilares. Y hablaremos de ese pilar semicontributivo. Es decir, hablaremos de aquellas personas que no les alcanzan los requisitos para la pensión de vejez. Y como no les alcanzan los requisitos para la pensión de vejez, pues ellos harán parte de ese pilar semicontributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá varias opciones. Primera opción, con la reforma pensional. Tenemos un hombre, ¿sí?, de 65 años y una mujer de 65 años, pero tiene apenas 150 semanas y menos de 1000 semanas. Y él obviamente podría ser, por su capacidad económica, elegible para el pilar solidario. Entonces, como él tiene una edad, o ella, de 65 años, está entre 150 semanas y 1000 semanas, pues a esa persona no le van a dar la indemnización sustitutiva. Le van a dar es una renta mensual, periódica, que será un valor específico. Es decir, no le van a dar dinero, sino que le dan una renta básica. Y a su vez también, pues podemos encontrar hombres y mujeres con 65 años, entre 150 semanas y 1000 semanas, pero elegibles del pilar solidario, que no son elegibles, perdón, del pilar solidario. Es decir, de pronto personas que tienen este tipo de requisitos, pero tienen una mejor capacidad económica que el componente anterior. También le van a dar una renta vitalicia mensual, y esa renta vitalicia mensual, pues obviamente a él le va a aumentar en un 3%, ¿sí? Para todos los efectos. Entonces, miren, otro aspecto importante con la voy a mencionar de ese pilar solidario es que pues habrá personas que no tengan las 150 semanas, no tengan menos de 1000 semanas, pero son personas que obviamente pues no tienen derecho ni a esa renta ni a una pensión. Entonces les van a dar también, como hacen parte de ese pilar semicontributivo, les van a dar la posibilidad de continuar con el beneficio del programa de beneficios económicos periódicos BEPS. Es decir, que palabras más, palabras menos, con el régimen anterior o con la reforma pensional, todas aquellas personas que no alcanzan los requisitos para la pensión, digamos, de vejez, pues les van a dar un beneficio. Pero hay que diferenciarlo de esta manera. Primero, si yo estoy en el régimen de transición y no cumplo con los requisitos para la pensión de vejez y estoy en Colpensiones, ese dinero me lo van a devolver y voy a ser parte de un beneficio que llama la evolución del dinero, que llama indemnización sustitutiva. Si yo, por el contrario, no estoy en transición, hombre o mujer, me van a aplicar la reforma pensional. Tengo menos o tuve menos de 2.3 salarios mínimos de ingreso. Entonces, a esa persona, pues no le van a dar una indemnización sustitutiva, sino que le van a dar una renta mensual. Y dependiendo de su capacidad económica, pues será ese valor. Pero en todo caso, ese beneficio con la hora pensional en ningún caso puede ser superior al 80% un salario mínimo. Este es un beneficio que tampoco se puede sustituir ni heredar, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante, hablando de evolución de aportes. Tenemos una persona que tiene régimen de transición, hombre o mujer. Entonces, está afiliado a un fondo privado. Si está afiliado a un fondo privado y tiene régimen de transición y no cumple con los requisitos o el capital para una pensión mínima o un capital para una pensión de salario mínimo, pues en ese caso, en el régimen de transición o el lo que le van a dar, una devolución de aportes. Tienes tanto dinero ahorrado en esa cuenta individual, te lo van a devolver. Por el contrario, si nosotros hablamos de la reforma pensional, es decir, las personas que no alcanzan la transición, pues se aplica de la misma manera que ya veíamos previamente. Es decir, para ese hombre o mujer que tengan ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, pero que obviamente no alcanzan a las semanas, pero tienen más de 65 años, es decir, están entre las 150 semanas y menos de 1000 semanas, pues harán parte del pilar semicontributivo, no les van a dar una pensión, no les van a dar una evolución de aportes, sino que a él lo que le van a dar es una renta básica mensual.
¿sí? Que lo que les dije, no será heredable, no será computable, etcétera, etcétera. Pero algo importante es que todas aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 2.3 salarios mínimos, pues ellos iban a tener un capital ahorrado en esa cuenta individual. Esa cuenta individual sí se les hará devolución. Es decir, podrán tener como una renta mensual y la evolución de lo que exceda, sí, que obviamente tenían como derecho en ese fondo, digamos, de pensiones o en esa cuenta individual. Algo importante para reseñar es que ni con el régimen anterior ni con la reforma pensional desaparecen los beneficios económicos periódicos. O sea, no desaparecen, esos se entregarán a la gente pobre y vulnerable que obviamente cumpla con los requisitos que son los que históricamente hemos conocido, está en la capacidad económica de pobreza, no tener eso para la pensión, no tener aportes voluntarios, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en este tema de evolución de aportes y de sustitutiva es que tanto el régimen anterior como la reforma pensional pues crearon o traían lo que llamamos el pilar solidario, que ese es un pilar para personas con una extrema pobreza, que son personas, sí, que tienen que ser ciudadanos colombianos, tener los 65 años de edad si son hombres, 60 años si son mujeres, o tener 55 años hombres, 50 años mujeres, pero con hijos con una discapacidad, una pérdida de igual o superior al 50%, en cuyo caso ellos, por su capacidad económica, pues harán parte de ese pilar solidario, sí, que ha sido creado. Pero con esto, eso también ya venía con el régimen anterior. Por ese motivo, la gente pobre y vulnerable no perderá ni con el régimen anterior ni tampoco con la reforma pensional. Entonces, aspectos importantes para finalizar. Eso que mencionamos previamente tiene que ver, para ser honestos, con la pensión de vejez. ¿Por qué? Porque en la pensión de invalidez y en la pensión de sobrevivientes seguirán operando las figuras de indemnización sustitutiva y devolución de aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en régimen de transición, pues van a aplicar eso sin ningún problema. Y si estoy en la reforma pensional, digamos que yo no alcanzo los requisitos para la pensión de invalidez, pues me van a dar una indemnización sustitutiva frente a las personas que ganen menos de 2.3 salarios mínimos y las personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos, pues me van a dar una parte por decisión sustitutiva y otra parte por devolución de aportes. Y lo mismo pasa con la pensión de sobreviviente, no cumplo con los requisitos, me dan la primera parte como sustitutiva y si me gano más de 2.3 salarios mínimos como evolución de aportes, etcétera, etcétera. Entonces, miren, quisimos hacer este video para aclarar algunos puntos que consideramos pues muy importantes, sobre todo que uno escucha mucho que el dinero no lo van a entregar, que no lo van a devolver, pero lo que está claro y que es contundente hoy es que podemos sacar con este video varias conclusiones. La primera, si yo estoy en el régimen de transición y estoy afiliado en Colpensiones y no cumplo con los requisitos, me van a dar una indemnización sustitutiva. Segundo, si yo estoy en el régimen de transición y no alcanzo a cubrir para la pensión de vejez, me van a dar lo que se denomina una devolución de aporte porque estoy en un fondo privado. Tercero, no estoy en transición, estoy con una reforma pensional. Pues obviamente todo dependerá del ingreso que tenga la persona. Pero ¿qué podemos decir de manera contundente y de manera categórica? Que esas personas ya no van a tener indemnización sustitutiva ni devolución de aportes, sino una renta básica mensual. Pero con esto, que es muy importante, aquellas personas que tengan un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos sí van a tener esa devolución específica. Y cuarto punto, en materia de pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes, continúan las reglas de indemnización sustitutiva y devolución de aportes. Muchas gracias para todos y para todas.